hermanos, hemos titulado este mensaje, como ustedes tienen allí en sus boletines, El Rey Herodes y los Magos del Oriente. Y pudiéramos decir que entre estas dos nombres están representados los dos grupos en que vive la humanidad, el Rey Herodes y los Magos del Oriente. Los que sirven la maldad y al mundo, y los que adoran a Dios y le sirven con un corazón humilde y arrepentido. Unos están en el grupo de Herodes, otros están en los Magos del Oriente. Hermanos, nos estamos acercando ya al final de este siglo, de este milenio. Vamos a comenzar el año 2000 y según una cronología de un cristiano, Ussher, que es muy aceptada y que yo la considero también que es sabia y que es correcta, vamos a llegar a la humanidad a los 6.000 años de existencia. Y en los 6.000 años de existencia siempre han habido dos grupos, han habido dos posiciones, han habido allí dos tipos de personas, unos que son de la descendencia de Caín y otra de la descendencia de Set. Unos que buscan y aman a Dios y otros que le rechazan, le odian y que buscan todo lo contrario. Bueno, en este día en que hemos querido terminar con estos personajes de la historia bíblica de la primera Navidad, vamos a hablar del rey Herodes y de los magos del Oriente. ¿Quién fue el rey Herodes o quién fue Herodes? Bueno, dice que también fue conocido como Herodes Antipas y era hijo de Herodes el Grande y su esposa se llamaba Maltase, una samaritana. Era hermano de Arquelao, aunque él era menor que Arquelao, y fue criado en Roma, en el Imperio Romano, símbolo de opulencia y mundanalidad. Era tetrarca de Galilea y Perea en tiempos de Cristo. Este es el contexto histórico de Herodes, ese Herodes que vemos allí cuando Cristo nació allí en Belén de Judea. Así que era el conocido Herodes Antipas. Ahora, ¿qué vamos a aprender de Herodes? Porque, hermano, una de las cosas que queremos para el próximo año es que usted como persona, usted en su hogar como familia, lea la Biblia. Y vamos a estar insistiendo a lo largo de todo el año para que usted esté leyendo su Biblia y se pueda leer su Biblia en un año. Porque la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que conocerla. ¿Y qué aprendemos de Herodes? Bueno, en primer lugar aprendemos que no tenía ningún temor por el Dios verdadero. Siempre ha habido un grupo así que no le ha interesado Dios, que no ha sentido temor por Dios, y a través de toda la historia, desde el comienzo de la historia de la humanidad con Adán y con Eva, a través de toda la historia han habido enemigos de Dios. Y Herodes fue también un enemigo de Dios. Bueno, una de las cosas que hizo fue que, instigado por su esposa Herodías, por su segunda esposa, mató a Juan el Bautista, quien él sabía que era profeta, pero que como él no tenía temor de Dios, prefirió obedecer la petición descabellada, la petición de capricho de aquella Herodías que había tomado por mujer. Y dice allí en Mateo 14, versículos 5 al 11, y Herodes quería matarle, pero tenía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Él sabía que Juan era un profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Así que la esposa de Herodes lo instigó para que matara a Juan el Bautista, al cual él sabía que era un profeta. Y allí se cumplió aquella sentencia. Y también, hermanos, vemos en el mundo en que vivimos que aunque hay gente que quizás reconozca a Dios, hacen cosas tremendas precisamente porque no tienen el temor de Dios y hacen todo lo posible para que la obra de Dios no vaya adelante. Ahora, ¿qué más hizo Herodes? Herodes decimos que no tenía ningún temor por el Dios verdadero. Cuando se vio burlado por los magos, cometió una de las matanzas más horribles de la historia. Y hizo aquella matanza de todos los niños menores de 2 años. Y dice allí en Mateo 2, versículo 16, Herodes entonces,
cuando se vio burlado por los magos, que habían sido avisados en revelación por un ángel que no volviesen a Herodes, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y claro, esta fue una profecía de Jeremías que decía: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Unos 700 años antes de que ocurriera aquella matanza. Pero hasta donde llega la maldad de los hombres cuando no tienen el temor de Dios. Así que él, al verse burlado por los magos, porque no es que él quería adorar al niño, él lo que quería era ver al niño para matarle, porque él no quería que surgiera otro rey allí fuera de él que estaba en aquella jurisdicción. Y entonces dice que cuando se vio burlado, cometió aquella tremenda crimen horrible de matar a todos los niños menores de 2 años. Piense en un niño que tenga más o menos esa edad, 1 año, año y medio, y piense lo inocentes que son. Bueno, él se ensañó en los niños. Siempre, mis queridos hermanos, los enemigos de Dios, siempre los enemigos de Dios han querido destruir su obra y se han ensañado en todo, con todo su odio en toda la obra de Dios. Él no tuvo ningún reparo en hacer aquella matanza, la cual solamente agradó, por supuesto, a el diablo y Satanás. Ahora, Jesús advirtió también que estos enemigos de él iban a surgir a través de todo el tiempo bíblico y todo el tiempo de la historia hasta que él viniera por segunda vez a la tierra. Y allí en Mateo 7:15, él les dijo lo siguiente a sus discípulos. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hay enemigos de la obra de Dios que vienen a nosotros como si fueran mansas ovejas, y por dentro, como dijo el propio Señor, son lobos rapaces. Allí en el capítulo 10 de Mateo, el versículo 16 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que los enemigos de la obra de Dios siempre los ha habido. Los hubo en el tiempo bíblico cuando Jesús nació en Belén, y desde ese entonces hasta acá se han levantado hombres y mujeres en el mundo que se han opuesto a Dios y que han hecho todo lo posible por terminar la obra que él un día comenzó. Pablo también les advirtió a los cristianos de su época, unos quizás 60 años después que Cristo allí fue crucificado. En el capítulo 20 de Hechos, él escribía lo siguiente allí a los cristianos de Mileto. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, decía: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, cuando el apóstol Pablo estaba enseñando esto y cuando el Señor Jesucristo lo dijo, lo que quiso decir fue esto: habrá algunos con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque por dentro serán lobos rapaces. ¿Cómo se presentó Herodes? Herodes se presentó como un hombre que estaba interesado en el niño. Y le dijo a los magos: hacedmelo saber cuando lo encuentren para que yo vaya y también lo adore. Pero ¿cuál fue la intención de Herodes, o cuál era su intención que la cumplió? Él quería matar al niño. Claro, aquel niño Dios que había nacido, que se había humanado, que se había encarnado allí, él no podía hacer nada en contra de él, pero entonces se ensañó en todo lo demás. Así que tuvo una apariencia de piedad, una apariencia de oveja, pero por dentro era un lobo rapaz que quiso terminar con la obra de Dios. A través de la historia, la vida nos enseña que también ha habido lobos rapaces que, vestidos de ovejas, han querido destruir el reino. Ahora, otra de las cosas que hizo Herodes y que también hacen la gente de hoy en día es que menospreció a Jesús y se reconcilió con Pilatos. Allí en el capítulo 23 de Lucas, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes,
le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Dice los versículos 11 y 12. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Así que allí Pilato le mandó a Herodes, y dice que Herodes se alegró al momento de que le dijeron que Jesús iba a ser enviado a él, porque él había oído decir que Jesús era un profeta. ¿Y qué esperaba Herodes? Que le hiciera un show delante de él, que le sirviera como una marioneta, como un payaso, para que le hiciera algunos milagros. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, no iba a hacer eso, y por lo tanto Jesús ni habló ni hizo nada. Entonces, en represalia por eso, y además Herodes no tenía ningún temor de Dios, dice que entonces Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, lo humilló, y vistiéndolo de una ropa espléndida, le volvió a Pilato. O sea, lo vistió como si fuera verdaderamente el rey, después de haberle menospreciado, de haberle escarnecido. Hermano, tenemos que aprender mucho de estas cosas, no solamente de la actitud de Herodes, que fue una actitud del hombre que no teme a Dios y que siempre ha asistido a través de toda la historia de la humanidad, sino que pensemos en el sacrificio y en la bondad de Jesucristo. Dice allí que el Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que tenía poder para que con una sola palabra Herodes muriera en aquel momento junto con todos sus soldados y con todo su séquito, dice que le menospreció y escarneció. Y Jesús no hizo nada, porque Jesús sabía que él tenía que sufrir todo eso por amor a ti y a mí, que él un día tendría que ser llevado a la cruz, y que aunque él había nacido, un día tendría que ser llevado a la cruz para que por su sacrificio nosotros pudiésemos obtener la vida eterna. Qué bueno es que aprendamos estos pasajes cuando estudiemos la Biblia. A veces, hermanos, alguien nos menosprecia o alguien nos escarnece, y a veces nos escarmentamos y hablamos. Pero hermanos, si esto lo hicieron a Jesucristo, como dijo él, si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué no se hará en el seco? Ojalá que en este tiempo de Navidad nosotros pensemos en esto, que como creyentes que somos, vamos a ser menospreciados, vamos a ser escarnecidos, pero estamos cumpliendo lo mismo que cumplió Cristo por precisamente ser el Hijo de Dios. El mundo siempre estará dispuesto a unirse contra Dios. Dice la historia bíblica que Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, y aquel día, en ese mismo momento en que Jesús salió allí a relucir en la historia de su vida, ellos se hicieron amigos. ¿Por qué? Porque los dos estaban opuestos contra Dios. Hermano, hay algo que nosotros tenemos que tener en mente, y es esto: el mundo nunca nos va a aceptar, nunca va a suceder eso. Aún de aquellos que dicen que creen en Dios, el mundo nunca nos va a aceptar. Y los enemigos nuestros, o los enemigos que son entre sí, se van a poner de acuerdo para luchar contra Dios y contra sus seguidores y contra sus hijos. Ahora, ¿quiénes fueron los magos? ¿Quiénes fueron los magos? Bueno, ya hablamos de Herodes, aquel Herodes que representa a aquellos que siempre se han opuesto a Dios, que son enemigos de Dios y que viven en la maldad. Bueno, ¿quiénes fueron los magos? Bueno, dice que la palabra mago viene de la palabra griega magoi, del viejo persa magat, que significa grande. Dice que eran personas muy sabias, y los que vinieron a adorar a Jesús no se sabe con certeza si eran de origen persa o caldeos de Babilonia, y eran observadores de las estrellas, posiblemente astrólogos paganos. Así que posiblemente eran astrólogos paganos, porque precisamente mirando las estrellas fueron que vieron esta gran estrella resplandeciente. Ahora, no puede decirse que eran tres como enseñan la tradición. La tradición se basa en las tres cosas que ofrecieron, pero posiblemente fuera un grupo mucho mayor. Así que eso de que fueron tres, eso solamente lo dice la tradición, pero no lo cuenta ni lo relata la Biblia en ninguna parte. Y posiblemente haya sido un grupo de estos magos que vinieron allí del oriente. Ahora, ¿qué podemos aprender de los magos del oriente? Bueno, en primer lugar, que Dios no hace acepción de personas. Vamos a partir del hecho de que aquellos magos venían de un país pagano. Posiblemente estuvieran practicando algo que es abominable para Dios, como es la astrología.
pero Dios no hace acepción de personas y todos Dios los va a llamar a arrepentimiento, como vamos a ver más adelante. Dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de aquí? Y esto lo hemos dicho otras veces, pero tenemos que aprender de que Dios no hace acepción de personas. ¿No se han dado cuenta que a veces nosotros, sin darnos cuenta, seleccionamos a las personas? Tenemos ahora una actividad el miércoles que es muy buena para que usted invite a otro y vamos a tener música especial. Pero fíjense lo que hacemos nosotros. No voy a invitar a fulano y voy a invitar a mengano porque esos van a ir. Nosotros hacemos la selección, no Dios. Pero esto nos enseña que Dios no hace acepción de personas, porque si nosotros hubiéramos podido escoger quienes hubieran venido a adorar desde el oriente a Jesús, no hubiéramos escogido a estos magos. Porque estos magos vivían en un país pagano. Y estos magos practicaban la astrología, pero Dios no hace acepción de personas. Y Dios no se equivocó con estos magos porque Dios conoció el corazón de ellos. Hermano, cuando usted le vaya a hablar del evangelio a alguien, no importa lo que la persona crea o lo que la persona sea, Dios puede cambiar su corazón. Y Dios, que mira los corazones, sabe quién es el que va a conocerle a él. Y en Mateo 9, fíjense lo que Jesús expresó. Mateo 9, hablando de que Dios no hace acepción de personas y lo que Jesús practicó. Dice allí en Mateo 9, versículos 11 al 13. Cuando los fariseos vieron a Jesús que se juntaba con publicanos y pecadores, cuando vieron esto los fariseos, dice el versículo 11, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro padre o vuestro maestro, con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué vuestro maestro se reúne con los publicanos y pecadores? Come con los publicanos y pecadores. Los publicanos eran la gente más despreciable de aquel entonces. Eran los que cobraban los impuestos del gobierno romano o al pueblo judío para el gobierno romano. Eran pecadores, habían estado alejados de Dios. Pero a esos vino a salvar Jesucristo. Y ya le digo esta frase, que es una frase que solamente Jesucristo como el Hijo de Dios lo podía decir. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahora la pregunta que como iglesia tenemos que hacernos es esta. ¿Quién es el que más necesita de la salvación? El que más perdido esté. El que está perdido. No importa su condición, no importa que esté hundido hasta lo más profundo. Dios lo puede rescatar si Él quiere dejarse rescatar por Dios. Nosotros no podemos hacer selección de personas. Nosotros tenemos que invitar a todas las personas, porque estos magos posiblemente, cuenta la historia, y era casi seguro, eran astrólogos, practicaban algo que era abominable delante de Dios y vivían en un país pagano, pero Dios permitió que la estrella los guiara hasta Belén, porque Dios estaba mirando el corazón, algo que nosotros no podemos mirar. No sé si a ustedes les ha pasado esto. A veces hemos pensado que a cierta persona jamás Dios le va a cambiar el corazón. O sea, que esa persona nunca va a llegar a querer en Dios. Y después cuando pasa el tiempo vemos que esa persona se entrega a Jesucristo y que esa persona cambia por completo y decimos, Señor, yo estaba equivocado. Porque para Dios todo es posible. Así que aprendemos de esto, que Dios no hace acepción de personas. También aprendemos que la salvación es para todos. La salvación de Dios es para todos, no solamente para un grupo seleccionado, es para todas las personas. Dice allí Juan 3:16, un pasaje muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo de tal manera porque nos amó, para que todo aquel que en Él cree, todo el mundo puede creer. Para todo el mundo está dispuesta la salvación. Claro, hay algunos que la van a tomar y otros que no la van a tomar. Si usted va al libro de Apocalipsis, hay algo que lo hemos dicho otras veces, pero que encierra la misericordia y el amor de Dios para con todas las personas. Y si usted va al último capítulo de Apocalipsis, en el versículo 19 dice algo que tiene una profundidad teológica tremenda, pero que es una manifestación del infinito amor de Dios, que demuestra que Dios no hace acepción de personas y que la salvación es para todos. Y dice Apocalipsis 22:19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritos en esta libro. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que en el libro de la vida de Dios todas las personas tienen una parte. Ahora hay personas que no la van a ocupar nunca. No porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. Pero Dios en su misericordia ha provisto un lugar para cada persona del planeta. Para cada persona que haya nacido desde Adán hasta el último que nazca antes que Cristo venga. Pero las personas, muchas no van a creer. Pero Dios en su infinito amor hace que la salvación esté al alcance de todos. Eso fue lo que el apóstol Pedro, que había aprendido de nuestro Señor Jesucristo, les escribió allí en su segunda epístola a los cristianos de su época, en el capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que la gente esa que anda por la calle perezca. Dios no quiere que familiares nuestros perezcan. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros tenemos que ser los instrumentos para llevarle el mensaje del amor de Dios. Claro, la decisión la tienen que hacer ellos. Y aunque Dios conoce algo que nosotros no conocemos, aunque Dios conoce los que han de creer, como nosotros no lo sabemos, tenemos que predicarles a todos. Pero la salvación está al alcance de todas las personas. Pero qué triste es que la mayoría de las personas cogen la peor parte y se pasan al bando opuesto, al bando de Herodes, que representan los que no temen a Dios. Ahora, otra de las cosas que aprendemos de los magos es que cuando queremos servir y adorar a Dios, lo podemos hacer. Hay un proverbio popular que dice que el querer es poder. Y hermano, eso lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo porque Dios nos lo quiere decir. Cuando nosotros queremos hacer algo, lo que usted quiera hacer, yo no sé, yo también a veces he querido hacer algo. Cuando nosotros queremos hacer algo, hermano, no hay quien nos lo impida, nosotros lo hacemos. Si nosotros queremos ir a un lugar, y estoy hablando desde los términos humanos nuestros, claro, si Dios no quiere que tú hagas algo, tú no lo vas a hacer, pero estoy diciendo desde el punto de vista humano. Si tú quieres ir a un lugar específico, tú vas, aunque haya un frío tremendo, aunque llueva, aunque nieve, tú vas. ¿Por qué tú quieres ir? Entonces, hermano, los magos nos dan un ejemplo a nosotros. A ellos no les impidió el estar allá lejos en el oriente, en dejar sus costumbres, su nación, sus posesiones y venir hasta acá, a Belén, a adorar al niño. Porque ellos quisieron hacerlo. Y dice allí en versículo 2 de Mateo, capítulo 2 de Mateo, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Posiblemente el viaje de travesía de aquellos magos duró muchos meses. Algunos se han atrevido a decir que posiblemente duró cerca de 2 años. Porque cuando ellos recibieron el anuncio de la estrella, era en el momento en que Cristo había nacido. Pero cuando llegaron a Jerusalén, ellos indagaron allí en Jerusalén, y dice que cuando indagaron y cuando Herodes indagó y vio el tiempo de la aparición de la estrella, por eso mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, porque más o menos calculó el tiempo en que los magos del oriente se habían demorado. Y fíjense que hay algo muy peculiar, hermano, y yo sé que lo hacemos por la tradición y es bonito, pero los reyes no llegaron al establo, los reyes llegaron a la casa. Porque los reyes llegaron un tiempo mucho después. Pero esto no impidió que los magos, que es lo más importante, vinieran a adorar al niño. Ellos vinieron. Hermano, ¿qué nos impide a nosotros venir a adorar a Dios a la iglesia? Bueno, sabemos que hay hermanos que están enfermos. Muchos hermanos están enfermos, afectados por la gripe, y sabemos que no han podido venir. Pero quizás a veces el frío nos impide venir a la iglesia, porque es muy rico quedarse acurrucadito, ahí tapadito, no vaya a dormir hoy hasta las 11, a las 12. O a veces quizás el hecho de que esté un poco lloviznando. Pero hermano, te has puesto a pensar, ¿cuántos de los que están aquí han vivido en estados donde nieva? Levanten la mano, los que han vivido en estados donde nieva, bajen la mano. Cuando ha nevado y han tenido que ir a trabajar, ¿cuántos dejaron de ir a trabajar a no ser que haya sido una catástrofe de la nieve? ¿Cuántos tuvieron que ir a trabajar con nieve y quitar la nieve de su carro? Levanten la mano. Bueno, hermano, eso quiere decir que si eso lo hacemos para el mundo,
¿cuánto no lo vamos a hacer para Dios? Claro, nosotros tenemos la bendición de que aquí en Miami y en Hialeah, en la Florida, no nieva. Pero yo digo que si nevara, si algunos por el frío quizás se queden, imagínense si nievan. Pero yo estoy seguro que se quedan el domingo, pero el lunes van al trabajo, hermano. Y eso es lo que tenemos que pensar delante de Dios. Como el que le voy a decir, Señor, sí, mira, es que el lunes yo tuve que venir al trabajo porque tú sabes. Y entonces el domingo, no, Señor, el domingo no, porque tú sabes que el domingo yo me puedo quedar. Entonces le vas a dar al mundo más que lo que le vas a dar a Dios. Hermano, esto nos tiene que hacer meditar. No queremos, con esto no queremos juzgar a nadie, simplemente queremos que nos haga pensar y meditar que estos reyes del oriente no les impidió ni la distancia, ni el tiempo, ni el trabajo que pasaron venir a adorar a Jesucristo. Ninguno de nosotros o a ninguno de nosotros le debe impedir en nada el venir a adorar a Dios al templo. Hermanos, las dificultades y pruebas no impidieron a Abraham, a Moisés, a David, a Daniel, a sus amigos, a José, a los apóstoles, a Pablo y a muchos más servir a Dios a pesar de las pruebas, adorar a Dios a pesar de las dificultades. Y si usted quiere tener una historia resumida de esto, lea lo que dice Hebreos. Y allí en el libro de Hebreos encontramos la siguiente narración. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 38. Y piensen en estos que quisieron adorar a Dios, quisieron servir a Dios a pesar de todas las dificultades. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero nada de esto impidió que esta gente adorara al verdadero Dios. La pregunta que Dios nos quiere hacer en esta mañana: ¿hay algo que impide que yo venga a adorar a Dios? Hermano, lo que sea podemos vencerlo en el nombre de Dios. Y fíjense lo que dice, sigue diciendo el autor de Hebreos después que dice todas estas cosas. Dice, por tanto, hablándole a los cristianos de aquella época y hablándonos a nosotros en esta época. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, teniendo tanta gente que ha adorado a Dios en las peores circunstancias, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que, hermanos, no nos podemos dejar vencer por las dificultades para venir a adorar a Dios. Dice, considerad aquel, pensando en Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que no nos cansemos, pues, de hacer siempre el mejor esfuerzo para venir a adorar a Dios. Y otra de las cosas que aprendemos de los magos es que a Dios debemos darle siempre lo mejor. Dice allí el pasaje en Mateo capítulo 2 versículo 11, que fue el texto que leímos al principio. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, cosas muy preciadas en aquel entonces. ¿Qué vamos a darle a Jesús? Nosotros también, mis queridos hermanos, debemos darle lo mejor. Estos reyes no trajeron de lo que les sobraba, trajeron de lo mejor que tenían. Nosotros como creyentes también tenemos que adorar a nuestro Dios con lo mejor que tengamos, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestras posesiones. Dice el autor de la epístola, el apóstol Pablo, el autor de la epístola a los Romanos, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que cada día nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios como un sacrificio vivo. Ojalá, mis queridos hermanos y amigos, que en este tiempo de Navidad, recordando el nacimiento de Cristo y pensando en todos estos protagonistas de la primera Navidad, también nosotros aprendamos que debemos darle siempre lo mejor a Dios, que debemos adorarle como Él se merece y que nada debe impedir que nosotros adoremos a Dios. El mundo está compuesto por dos grupos, los indiferentes y los que menosprecian a Dios agradando al mundo y a ellos mismos, y los que reconocen a Dios y le temen y le sirven. ¿En qué grupo tú estás? En el día del juicio final también va a haber dos grupos. Dos nada más, no va a haber ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Dos grupos. Y en uno de esos dos grupos vamos a estar. Los de la izquierda serán los condenados. Para ellos no hay esperanza. Los de la derecha son los benditos del Padre, los que van a heredar el reino eterno de Dios. ¿En qué lugar tú quieres estar? Bueno, la diferencia solamente la puede hacer Jesucristo cuando le aceptamos por la fe en nuestros corazones. ¿En qué grupo tú estás? En el mundo actual solamente hay dos grupos y en la eternidad también habrá dos grupos. ¿Qué mensaje ha dado el Señor a tu vida en esta hora? ¿Quieres estar en el grupo de Herodes, de los enemigos de Cristo, los que lo menosprecian, los que quieren destruir la obra, los que aman más al mundo que las cosas de Dios? ¿O quieres estar con los magos que vinieron desde lejos, no importando las circunstancias, y que aún siendo allí testigos del pecado y la maldad en sus países, vinieron a adorar al niño y le dieron lo mejor, porque Dios tocó sus corazones, y como Dios no hace excepción de personas, Dios le pudo cambiar su mente y su corazón? ¿Tú quieres estar en ese grupo? Si tú tienes fe en Dios, si tú tienes fe en Cristo y tú le recibes como tu Salvador y tu Señor, tú vas a estar en el grupo de los de la derecha. Acuérdate de esto, que en el mundo, desde que Dios creó, ha habido siempre dos grupos, y en la eternidad van a haber dos grupos. En uno de ellos vamos a estar. Vamos a orar. Dios y amante Padre, Señor, gracias te damos por la bendición de la Navidad, porque esto fue lo que cumplió la promesa tuya dada a Adán después que pecó, de que en la simiente de la mujer serían benditas todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor, porque Cristo no solo nació en Belén, sino que creció y también murió en una cruz y pagó el precio por nuestros pecados, y no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está a tu diestra allí sentado. Desde un día va a venir otra vez a la tierra para implantar su reino. Señor, ayúdanos a entender que solamente hay dos posiciones, dos grupos en los cuales podemos estar. En el grupo de los que te aman, te sirven y te obedecen, o en el grupo de los que se rebelan contra ti, aman las cosas del mundo y se constituyen en tus enemigos. Ayúdanos a entender que solamente hay dos posiciones delante de ti, y que solamente por la fe en Jesucristo, Señor, podemos estar a tu derecha para poder recibir el reino eterno que tú tienes preparado. Enséñanos también que como creyentes debemos darte lo mejor, y que nada debe impedir que te adoremos con todo lo que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestras posesiones. Que aprendamos de estos magos, Señor, que vinieron desde tan lejos venciendo tantas dificultades. Ayúdanos, Señor, para hacerte más fiel. Y te pedimos ahora en estos momentos que toques el corazón de aquellos que todavía no te han recibido, para que puedan entender que tú les amas y que tú quieres que ellos también obtengan la vida eterna. Ahora perdona nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo. Bien, en esta mañana no queremos terminar sin hacer un llamamiento. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Pero delante de Dios solamente hay dos grupos: los que tienen vida eterna y los que no tienen vida eterna. Los que tienen vida eterna son los que han creído en Jesucristo. Los que no tienen vida eterna son los que han rechazado al Hijo de Dios. ¿Quieres tú tener la vida eterna? ¿Quieres tú estar en el lado derecho en el día del juicio? ¿Quieres tú estar ahora en este mundo en el lado de los que temen y sirven y guardan la palabra de Dios, o quieres estar en el lado opuesto? Los que están en el lado opuesto son los enemigos de Dios, y la bendición de Dios no va a estar en tu vida. Acuérdate que tenemos por delante un nuevo milenio, un nuevo año. Yo no sé lo que va a traer, pero yo sí te puedo asegurar una cosa: si tú tienes a Dios en tu corazón, Dios te va a cuidar, Dios te va a guiar, y Dios siempre te va a dar lo mejor. Si en esta mañana hay aquí alguna persona que todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, pero quiere recibirle como Señor y Salvador,
y quiere tener la seguridad de que en el día del juicio va a estar a la derecha de Dios, te digo que si crees en Jesucristo y le recibes, ese día puedes estar completamente seguro que estarás a la derecha de Dios el Padre allí cuando Él haga su juicio final. Si hay aquí en esta mañana alguna persona que quiere levantar su mano como testimonio de que recibe a Cristo como su Salvador, de que quiera recibir a Cristo como el Rey de su vida, no solamente como el Rey de los judíos o como el Rey que nació en Belén, sino como el Rey de tu vida, como tu Salvador, como tu Señor. Si hay alguno aquí en esta mañana, no importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto, si hay alguno que lo quiere recibir, levanta allí tu mano para orar por ti. Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer de ti algo grande. Dios quiere que tú te constituyas en tu hijo con derecha a herencia gloriosa, pero tienes que humillarte delante de Dios y recibir a Jesucristo en tu corazón. Cristo se humilló por ti, por amor a ti. ¿Por qué tú no te humillas ahora y recibes a Jesucristo como tu Salvador? Acuérdate que solamente hay dos lugares, dos posiciones, dos grupos en los cuales puedes estar. Ojalá que estés en los grupos de los redimidos, de los que tienen vida eterna. Si hay aquí alguno en esta mañana que quiere recibir a Jesucristo, que nunca lo ha hecho, o que quizás lo ha hecho alguna vez y ahora quiere ratificarlo, levanta allí tu mano para orar por ti. Si hay alguno aquí en esta mañana, levanta tu mano. Que el Señor le bendiga. ¿Hay alguno más que quiere levantar? Que el Señor te bendiga, que es bueno que una joven levante su mano. ¿Hay alguno más que quiere decirle a Cristo, Cristo, yo quiero que tú seas el Rey de mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor? Yo quiero estar en ese grupo de la derecha, de los redimidos, de los que van a heredar contigo toda la bendición eterna. ¿Hay alguno más que quiere unirse a estos hermanos? ¿Hay alguno más que quiere levantar allí su mano para orar por ti? ¿Hay alguno que quizás está pensando en bautizarse, pero todavía no ha tomado una decisión? Ya vamos a comenzar los bautismos. Mira, aquí hay otro joven, qué bueno. Alguien que quiera bautizarse, que van a comenzar las clases muy pronto, que esté pensando, que el Señor les bendiga. Ok, vamos a pedirle a ese grupo que pase acá. Pasen acá al frente y vamos a orar por ustedes. Pasen ustedes acá. Pasen aquí al frente ustedes. Vamos a orar por ustedes. Y Ramón y Beta están confirmando nuevamente. Vamos a pedirle allí a los que levantaron su mano que pasen aquí. No tengan temor, simplemente vamos a orar por ustedes para que Dios les bendiga, les guarde. Y la mejor decisión que se puede hacer es esta, para comenzar un nuevo año, un nuevo milenio. No importa lo que el futuro traiga, el futuro está en las manos de Dios y Dios es el Señor de la historia, Dios es el que está en control y los hijos de Dios nada tienen que temer porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esa es la esperanza que tenemos aquí y tenemos una esperanza gloriosa de vida eterna. ¿Hay alguno más que quiere pasar aquí al frente para que este nuevo año lo reciba allí con la seguridad de que Cristo está en su vida, de que su hogar está en su vida? ¿Hay alguno más que lo quiere hacer? Bien, vamos a orar. Y mientras oramos ahora, si usted como miembro de la iglesia, este mensaje le ha llegado a su corazón y quiere decirle, bueno, Señor, perdóname porque a veces no vengo a adorarte como yo quisiera, o a veces he presentado excusas para no hacerlo, y yo quiero que en este nuevo año serte más fiel, dedicarme más a ti, que yo pueda presentar mi vida como una ofrenda a ti, y lo quiere hacer mientras yo oro. Póngase en pie. Vamos a tener esta oración. Dios y amante Padre, Señor, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hace la obra para lo cual fue enviada. Te pedimos tu bendición para cada uno de estos hermanos que han pasado aquí al frente, de estos jóvenes y de estas personas más adultas, Señor, que han pasado aquí, para que tú las bendigas. Gracias por su decisión, por su ratificación, por lo que ellos han hecho, porque sabemos que no hay nada mejor que tenerte a ti como el Dios y Redentor. Señor, te pedimos que tú les guardes, que tú guardes sus vidas, sus hogares, y que ellos puedan ver desde ahora en adelante que tu mano está con ellos, que tú les guardas y tú les guías. Gracias por todo lo que tú nos das. Y te pedimos que nosotros como iglesia, Señor, hagamos un compromiso contigo.